Tengas, este programa es para todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, una nueva apuesta por la opinión que sale aquí en Telemedellín. Cada 8 días estaremos con ustedes contándoles el desarrollo de las noticias más importantes de la semana. Queremos hacer un programa que genere cultura política, pero de una manera fresca, con varias secciones. Tendremos una encuesta preparada por la firma MGR cada 8 días para nosotros sobre los temas más trascendentales que hayamos analizado. Tenemos una entrevista uno a uno con un invitado que nos hará claridad sobre el tema del que fue protagonista. Tendremos un debate también con varias caras de la moneda, con personas que cada uno pone su posición diferente, y tendremos una columna de opinión. Al final, usted como televidente tendrá la oportunidad de sacar sus propias conclusiones, o tomar una posición de las que estuvieron aquí en el programa, o armarse la suya propia con la suma de todas. Este es Debate Abierto. Y así empezamos. Aquí estaremos con ustedes los jueves a las 10:30 de la noche. Y empezamos este debate abierto con una persona que me llena mucho felicidad tenerlo como primer invitado en este debate, porque además estamos hablando de un tema muy difícil de manejar. El presidente Santos acaba de anunciar hace unos pocos días el inicio de un proceso de paz en el que tenemos los colombianos la esperanza de concretar ese sueño de más de 50 años, de una lucha entre hermanos, una lucha entre la institucionalidad del país y un grupo guerrillero que ha desviado sin ninguna duda sus inicios y se ha convertido en una fuente de ataque a la población civil. Y sobre estos temas que vamos a desarrollar hoy en Debate Abierto queremos arrancar con el más importante. ¿Y cuál va a ser el papel o qué esperan quienes han sido víctimas directas de las FARC? Víctimas hemos sido todos, pero quienes han padecido a las FARC en carne propia. Y para empezar con esto tenemos un invitado, repito, muy especial, Óscar Tulio Liscano. Fue congresista del Partido Conservador, estuvo secuestrado durante 8 años por las FARC y queremos ver su posición sobre esto que viene pasando. Yo en lo personal soy optimista, Óscar. Creo que la paz no está a la vuelta de la esquina, pero tenemos un proceso muy difícil adelante, pero un proceso en el que tenemos garantías de parte del gobierno, un buen equipo negociador por parte del gobierno, acompañamiento internacional, pero a mí en lo personal me preocupa qué se viene para las víctimas, porque yo no quisiera, y sé que los televidentes comparten conmigo este tema, no quisiera que llegáramos a firmar la paz por firmarla. Agradecerle primero, Óscar, acompañarnos hoy en Debate Abierto y empezar con estas impresiones sobre este tema. Carlos Andrés, permítame presentarle un cordial saludo a ti y a tus televidentes. A ver, ¿qué se sigue? Y en la condición de víctima de este flagelo del secuestro, que debemos apoyarlo, sin vacilación alguna, este proceso de paz que ha adaptado el presidente Santos, y que no podemos hacerlo con odios. En el caso mío, de haber tenido odios, estaría todavía secuestrado en la selva. Yo quiero que vayamos a ver una historia diferente a la de Óscar, para que nos metamos después en la suya. Son personas que han padecido el terrorismo en carne propia. Una mujer nos cuenta su historia en este momento porque consideramos que como lo decía al principio, las víctimas son las que deben quedar más satisfechas de este proceso de paz. Tantas historias que se han tejido alrededor de lo que hemos padecido los colombianos en estos últimos 50 años, que esperamos y tenemos la esperanza de que estemos llegando a su fin. Vamos a ver esta historia y regresamos en segundos en Debate Abierto. En ese momento yo quería morirme también, porque
El momento en que sonó el tiro, hacía 5 minutos me había venido yo de allá, con la niña de la hermana mía a acostarla, a la otra casita que teníamos más adentrico de la carretera, cuando escuchamos los tiros. Yo no lo podría creer. Y por debajo de la puerta nos encontramos unas cartas escritas en máquina y que querían la tierra donde nosotros vivíamos. Después comenzaron a salir ellos en la noche. Cuando menos pensaba escuchábamos los colores de la bandera y tenía que estar todo el mundo. Al frente donde vivíamos había un billar, estaban todo el mundo jugando. Todos boca abajo en el suelo, y una muchacha primeriza que estaba en los días para tener su bebé, también le tocó tirar hacia el piso. Que nos reconocieran al menos algo de las pérdidas que tuvimos, por ejemplo la vivienda. Ya mi mamá ya no la podemos revivir. Las cosas no son fáciles, tanto tiempo de andar haciendo maldades y de un momento a otro decir que van a hacer las paces, eso hay que verlo. Que si uno está peor, hay personas mucho peor que les ha ido. Sabemos o tenemos que perdonar porque si no, Dios no nos perdona a nosotros. Como Rocío hay miles de víctimas en este país, miles de víctimas de este conflicto, anónimas, que no conocemos sus historias, que han salido desplazados de sus municipios por situaciones como las que ella planteaba, porque estos grupos irregulares al margen de la ley pretendían quedarse con sus tierras y efectivamente se quedaron con sus tierras. Pero también hay una palabra al final que resalta ella en su intervención, Óscar, y es el perdón. Si no perdonamos, no estamos bien con nosotros mismos. ¿Cómo lograr ese perdón? ¿Cómo se logra ese perdón? Yo creo que un filósofo decía que comprender es perdonar. Y la única manera de nosotros perdonando es comprendiendo de que la vida está por encima de cualquier riqueza guardada. Menos vidas hayan en esta guerra, pues igualmente más felices vamos a estar la mayoría de todos los colombianos. A mí me alegra mucho escucharlo hablando así, pero también me asalta la prudencia que usted demuestra en sus columnas. Óscar es columnista del periódico El Colombiano, publica los domingos y en una columna anterior hizo mucho énfasis en el cuidado que hay que tener en la ilusión y recalcaba mucho esa ilusión. Estamos todos ilusionados con la paz. ¿Cómo no desbordarnos en esa ilusión? Sí, porque es que el tema de la paz lo he planteado desde el punto de vista que es muy relativa. No podemos hablar de paz ni va a ser la panacea de los colombianos, porque mientras exista la pobreza, un país tan desigual como es Colombia, uno de los más grandes del mundo, mientras la riqueza se esté concentrando, el rico se vuelve más rico y el pobre más pobre en Colombia, no podemos hablar de una paz total. Yo creo que lo que viene, bienvenido, pero hay que trabajar mucho la parte social, muchísimo, porque de lo contrario, la violencia no va a ceder y la violencia viene por todo, el narcotráfico, paramilitares, y la violencia aquí en los barrios de Medellín es muy grande. Yo recuerdo muy bien cuando conocimos la liberación de Óscar y la felicidad que nos produjo a todos los colombianos, y pensar en ese tema me trae también a la memoria una historia al lado, que era la historia de Isaza, el guerrillero que lo ayudó a usted a salirse de esas cadenas del secuestro. ¿Qué va a pasar con esos miles de guerrilleros que todavía quedan? Porque una de las dudas que hay en este proceso, Óscar, es que bueno, se pueden desmovilizar algunos jefes de frentes que van a ser los que firman, pero se tiene el temor de que esos miles y miles de guerrilleros rasos que están en la selva, que son los que han puesto el pecho durante todos estos años, los que han combatido y los que se exponen mientras los comandantes de los frentes no están en el combate directo, o algunos no, a lo mejor no quieran participar en ese proceso de paz. Usted que los conoció adentro, ¿qué podría interpretar de lo que pasaría para los guerrilleros rasos en un eventual proceso de paz? Sí, es preocupante
Y hay que tener muchísimo cuidado y manejar el sentido de las proporciones, porque esa base que hay allá pasó la prueba ácida de toda la arremetida del gobierno anterior. Si no desertaron, es porque ellos creen que su hábitat es ese. Que saben las experiencias que están pasando con los compañeros, que ahora esos programas de deserción, reincorporación han fracasado. No nos metamos en mentiras. Entonces, si eso no se maneja con mucho cuidado, esa gente se queda en el monte. Ya tenemos una experiencia con los paramilitares. Se quedan en el monte porque siguen permeados por el narcotráfico y se llegarán otros jefes, así se entreguen, que van a tomar el mando, llámese FARC, llámese ELN, que se incorporarían, o llámese guerrilla, pero eso es lo peligroso de este tema. Y esos son los interrogantes que nos tenemos que responder nosotros en el avance de ese proceso de paz, como le tenemos que responder también a esas miles de personas, como lo decía hace unos segundos, que tienen historias trágicas ligadas a este conflicto. Vamos a ver la historia de otra persona. Yo soy víctima de una masacre en la vereda de la Esperanza del Carmen Viboral, donde fui sobreviviente, pues, y murió mi papá, mi mamá y una de mis hermanas. Con todo este tiempo que estoy yo en las Madres de la Candelaria, allá fue donde yo levanté mi cabeza, donde perdí la pena, porque yo, sinceramente, después de la masacre, después de haber pasado por todo lo que pasé, para mí era un monstruo. Y imagínense, después de yo perder mi vista, siendo que yo era completa, llena de felicidad, de juventud, porque tenía 21 años, y llegar a un momento de perder mi pierna prácticamente, de quedar con huellas para toda la vida. El papel de las víctimas, para mí y para muchas de las que yo conozco, el mejor anhelo es que se vea en realidad una paz en Colombia. Yo digo que sí, pero siempre y cuando a la hora de la desmovilización se de la liberación de todos los secuestrados y que se entreguen todo hasta el último desaparecido, porque yo digo que ese es el anhelo de todas nosotras. Amanda habló al final de la necesidad de entregar todos los secuestrados y yo creo que eso es uno de los grandes anhelos que tenemos los colombianos en este proceso, pero esta semana uno de los voceros de las FARC dijo a los medios de comunicación que ellos no tienen secuestrados, que ellos no secuestran. ¿Cómo creerles? Para mí es muy difícil creerle y seguramente para la mayoría de los colombianos que lo han respondido en las encuestas y personas como Amanda, es muy difícil encontrar ese punto de credibilidad a una guerrilla que nos dice que no tiene secuestrados. Carlos Andrés, yo creo lo mismo. La credibilidad la han perdido totalmente frente a los colombianos. De tal manera que tiene que estar mecanismos de verificación que permita empezar a creerles. Pero por ahora, esa es una salida en las cuales los colombianos no creemos. Hay muchas cosas que se van a convertir en un factor de perturbación en este proceso de negociación. A mí me parece que es muy difícil, pero el intento hay que apoyarlo. Hay un común denominador en estas tres historias que hemos visto, la de Oscar y las dos que vimos en los videos, y es el dolor por haber pasado por un proceso de manera directa, que los colombianos lo hemos vivido, pero ellos lo han sentido en carne propia, y el común denominador es la necesidad de salir del conflicto, la necesidad de ir un paso más allá, de creer en lo que está pasando en este proceso de paz. Y para cerrar, Oscar, ¿cómo hacemos para no levantarnos de la mesa? ¿Cómo hacemos para no dejarnos tentar por declaraciones con tentación como esta que acabo de plantear de que no tienen secuestrados cuando seguramente o muchos colombianos no les creemos? ¿Cómo hacemos para seguir ahí y generar esa confianza? Apoyándola, elevando el nivel de tolerancia y que la FARC jueguen de una manera transparente, porque ahí es donde tienen que saber que la credibilidad del escepticismo de los colombianos está. Si tú miras las últimas encuestas, ves que paradójicamente por un lado apoyan el proceso de paz, pero cuando se preguntan, ¿usted sí cree
que finalmente ellos van a entregar las armas o que finalmente tienen voluntad de paz. Ves que un gran número de colombianos dice que no. Así es. Óscar, muchas gracias por su participación aquí en este primer debate abierto. Le agradezco y me llena de mucha tranquilidad escuchar su historia. Una persona que pasó por una situación tan difícil, hoy cree en un proceso. Nos alienta a los que no hemos vivido el conflicto de manera directa a seguir creyendo en él. Carlos Andrés, muchas gracias por la invitación y estaré las veces que me invite. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar la mirada internacional. Viene un analista político venezolano para contarnos cuál es la posición del presidente Chávez en este proceso. Y una de las grandes críticas que ha tenido este proceso de paz promovido por el presidente Santos es la designación del gobierno de Hugo Chávez como acompañante precisamente del proceso. Muchas voces en Colombia han salido en contra porque el presidente Chávez, lo sabemos todos, es uno de los personajes menos populares en Colombia, lo ratifican todas las encuestas, y más cuando está en medio de una campaña electoral que en menos de un mes muy seguramente saldrá reelegido él en su país. Para hablar sobre este tema tenemos comunicación desde Caracas, Venezuela, con Osvaldo Ramírez. Él es consultor político, experto de la temática venezolana, ha trabajado en campañas electorales a lo largo de América Latina y queremos preguntarle, Osvaldo, ¿cómo se recibe en Venezuela el acompañamiento que le designó el presidente Santos a este proceso de paz? Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todas las personas que nos acompañan en Telemedellín y mil gracias por la invitación a debate abierto, Carlos. Es una noticia que nosotros vemos de una manera, con una óptica bien interesante y con una lupa que, en primer lugar, cualquier iniciativa que conlleve al cese de la violencia y al cese del conflicto armado que han enlutado muchísimas familias en Colombia, y en nuestra frontera, nosotros hacemos los votos para que inicialmente lleven a buen término y cese este conflicto. ¿Por qué la participación de Hugo Chávez la comienzan a ver con una lupa muy importante? Y de cierta manera, yo siento que algunas de esas declaraciones se toman con pinzas, porque esa participación en un momento determinado busca llevar a Chávez, que en este momento de una campaña electoral ha puesto que Venezuela debe convertirse en una potencia mundial, y solamente voy a utilizar este punto de su campaña, tratando de hacerse ver como uno de los adalides de la democracia en el mundo, de la paz en el mundo. Incluso sobre el tema de Siria se acaba también de ofrecer junto con Irán para tratar de solventar y buscar un cese al fuego entre las partes en este conflicto. ¿Por qué hay que verlo con lupa? Porque en un proceso que ha comenzado a salir a la luz pública, que Venezuela ha sido una especie de acompañante, que prácticamente proveyó la logística entre febrero y el mes de julio para que la guerrilla pudiera salir de territorio colombiano y volar a Cuba, para mucha gente no está de más recordar en el pasado cómo Hugo Chávez también se siente que saboteó parte de ese proceso. Si bien se ofreció como garante, en un momento determinado dijo, bueno, si las cosas no son como yo quiero que sean, sencillamente yo me abstengo del proceso. El expresidente Uribe ha dicho que este es un salvavidas que le tira a Juan Manuel Santos a Hugo Chávez en su proceso de reelección. Estamos a menos de un mes de que se produzca esa elección y eso podría interpretarse aquí en Colombia, o así lo han interpretado algunos analistas y algunos opinadores, como un salvavidas para la reelección de Chávez. ¿Cómo se ve eso? Sí, bueno, ahí vemos el papel de Venezuela como acompañante y yo creo que el presidente Santos ha sido bien enfático en asignarle el rol que va a tener el Venezuela en este momento. Ese rol de acompañante significa, no es el mismo rol en términos de derecho internacional, en términos de estos procesos, que es un rol de garante, el papel que está jugando Noruega, el papel que está jugando Cuba. Mientras que en el caso de Chile, el caso de Venezuela, que se han ofrecido como acompañantes, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente es como que tú vayas ponerlo este terreno, tú vas a un juego y llevas a un amigo. Y quizás el amigo en este momento es
un amigo que en el pasado se conoce que ha tenido una posición muy blanda, muy de permitir que la FARC opere en territorio venezolano, incluso en muchos momentos Rodrigo Granda, canciller de la FARC, tenía escolta militar y se movía libremente por el territorio. El caso de Iván Márquez, una cantidad de casos que la gente dice, bueno, si tú estás teóricamente en contra, en un momento determinado tú das declaraciones que le das beligerancia a la FARC y le otorgas un estatus que de cierta manera muchos han dicho que es un grupo terrorista. En otros momentos has dicho que, bueno, que si vas a acompañar al presidente Santos a lograr este proceso. Y ahorita has dicho, bueno, has dado tus votos porque eso se lleve a buen término y has puesto a disposición todo lo que tú requieras. Ahora bien, el tema no ha tenido un eco tan importante dentro de la campaña electoral venezolana como lo está teniendo en el caso colombiano. Y ese eco, quizás acá en Venezuela en este momento hay otra cantidad de problemas que no han permitido que Hugo Chávez pueda introducir ese tema en el tope de la agenda pública, en el tope de la opinión pública para tratar de hacerse ver como el gran salvador, como el gran liberador de América Latina. ¿Cuál ha sido el papel concreto de Hugo Chávez en todo el proceso? Miramos que en el tema logístico ayudó en el proceso de transporte, ahora en el acompañamiento. ¿Cómo se ha logrado mantener ese papel de Hugo Chávez? Y concretamente, usted como analista político de la realidad en Venezuela, Osvaldo, ¿qué podría decirnos si tiene algún conocimiento de la información que se haya adelantado desde el gobierno venezolano? Chávez, ¿cómo ha actuado en este proceso, aparte de esa opción logística que ya vimos? Mira, honestamente no se conoce cuál ha sido todo su papel. Ahora bien, en un momento el presidente Uribe declaraba, el expresidente Uribe declaraba que Hugo Chávez le había propuesto sacar a otro guerrillero de la misma forma que hicieron una operación con Granda, que se lo sugirió en una cumbre de las Américas en Trinidad. Con el presidente Santos ha tenido aproximaciones y yo creo que han trabajado en la reconstrucción de la frontera del comercio binacional y si bien siento yo también que de cierta manera al presidente Santos le convenía poder tener una relación más fluida con Venezuela en términos diplomáticos y en términos económicos. Muchos sabemos que esa relación desde que se congeló generó algunos problemas importantes para ambos países, porque es una realidad, somos países hermanos sobre los cuales en esta frontera viva hay una cantidad de intercambios. Ese papel de Chávez, ahora bien, hay dos opciones. El primero, tratar de aliarse con Cuba para, de cierta manera, la FARC tener un aliado ideológico, ¿ok? Para muchos no es secreto que incluso acá, antes de la muerte del señor Reyes, se guardó un minuto de silencio en la Asamblea Nacional, cosa que para la mayoría del país, en el caso venezolano, le cayó mal. Dice, bueno, esto no es como óptimo. Si tú has tenido un papel pro FARC, pro grupos armados, lo que tú podrías esperar de Hugo Chávez es que su posición pudiera estar más favoreciendo a la FARC. ¿Okay? Eso es, visto el comportamiento en los últimos 14 años. ¿Puede él tratar de tener una nueva posición? Habría que ver. Recordemos que el presidente Chávez estuvo designado como facilitador también en conjunto con la ex senadora Piedad Córdoba y lo hizo el expresidente Uribe y se rompió ese proceso porque Chávez quebró la confianza que Uribe había depositado en él. Recordemos el episodio, él llamando a un general de la República a pedirle información, algo que molestó a Uribe con toda la razón y le pidió a Chávez suspender ese proceso de mediación y ahí se rompieron las relaciones entre los dos dignatarios, relaciones muy difíciles hasta ahora. ¿Cómo garantizar o qué podemos nosotros los colombianos tener en el ambiente para garantizar que Chávez no va a romper esa confianza que le dio Santos como sí rompió la confianza que le dio Uribe? Yo creo que el punto más importante de este proceso de negociación, yo creo que arranca el 8 de octubre, yo creo que para mí punto central es tratar de evitar a toda costa que otra persona se robe el protagonismo. Aquí el protagonismo es de los colombianos, y eso yo creo que debe estar claro para cualquier actor internacional, para cualquier actor político, ¿okay? Y es un problema exclusivo
de que si bien nos afecta porque ha habido problemas en la frontera, es un problema en el cual los colombianos nosotros debemos acompañarlo a lograr que esa paz se consiga en el menor tiempo posible y tratando, por supuesto, que todo se enmarque dentro de las mejores formas y que en el centro de la discusión de la mesa esté la vida y esté la estabilidad. Hay que tener cuidado, no pretenda Chávez, por supuesto esto será a partir del 8 de octubre, pero a partir del 8 de octubre, si bien la elección en Venezuela es el 7, el 8 de octubre Hugo Chávez sigue siendo presidente y Venezuela sigue participando de este proceso como acompañante. Yo creo que no debería Venezuela pretender robarse el protagonismo en un momento determinado que le corresponde al papel que si bien tienen, de nuevo, insisto, todos los colombianos que están inmiscuidos en estas negociaciones. Estaremos atentos, nos tocará vigilar entonces nosotros, también los colombianos, a los acompañantes en este proceso. El presidente Chávez ha empezado ese proceso de acompañamiento y como bien lo dice Osvaldo, ahora independientemente de que llegue la jornada electoral, al día siguiente él seguirá siendo presidente de Venezuela. Osvaldo, te agradecemos mucho haber estado aquí en esta primera emisión de Debate Abierto con un tema tan delicado para nosotros los colombianos y que sabemos que ustedes en Venezuela permanentemente están atentos. Muchísimas gracias, Carlos Andrés, y bueno, estamos a la orden siempre. Feliz noche. Vamos a unos mensajes institucionales y al volver estaremos con un panel de lujo para debatir sobre este proceso de paz. Ya regresamos. Regresamos a Debate Abierto y estamos en esta sección para seguir hablando sobre el proceso de paz, sobre lo que viene en este anuncio luego de que el presidente Juan Manuel Santos nos dijo que llevaba 2 años preparando el terreno para la paz con conversaciones con la guerrilla de las FARC. Y para hablar sobre este tema tenemos aquí 3 invitados muy especiales, a hablar desde la política y a hablar desde la academia. Desde la política tenemos a Ramón Elejalde, fue congresista del Partido Liberal, representante de la Cámara. Desde la academia tenemos a Luis Guillermo Patiño, es decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y desde la política nuevamente Armando Estrada, ministro del Interior, congresista también del Partido Liberal. Y con ellos vamos a conversar sobre este tema después de resolver estas preguntas o de mirar estas preguntas. En los últimos días, el proceso de paz con las FARC es el tema que más ha capturado la atención de los colombianos. Cuánta muerte y destrucción, cuánto dolor y lágrimas, cuánto luto y despojo inútiles, cuántas vidas y sonrisas cercenadas, para finalmente concluir que la salida no es la guerra, sino el diálogo civilizado. Como ya lo dije, es una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a ese acuerdo final. Este acuerdo es diferente porque no tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. Por último, quiero agradecer a los gobiernos de Cuba y de Noruega por el generoso apoyo que nos han brindado. Sin su concurso, no habría sido posible llegar a este punto. Para nosotros es perfectamente claro que la llave de la paz no reposa en el bolsillo del presidente de la República, tampoco en el del comandante de las FARC-EP. El verdadero y único depositario de tal llave es el pueblo de este país. Falta solo un mes para que los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC comiencen en Oslo, y la opinión ciudadana se divide en torno a algunas temáticas. ¿Será posible negociar en medio de operaciones militares? ¿Los representantes elegidos por el gobierno nacional y las FARC para que se sienten en la mesa de negociación son los correctos? ¿Qué diferencia este proceso de paz a los intentos anteriores? Aquí comienza nuestra sección, El Debate. El presidente Santos ha dicho que esto se va a medir en meses y no en años. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene este proceso de paz. A diferencia del proceso de paz anterior, el que tenemos más recordación con las FARC, el que hizo el gobierno del presidente Pastrana, donde había una agenda, a mi parecer, muy amplia y sin límites en el tiempo.
Creo que ahora hay más opciones de ir avanzando y, como lo dijo el presidente Santos, si las cosas no funcionan, reevaluar qué es lo que está pasando. Yo en lo personal soy optimista de lo que pueda pasar. Sin embargo, me quedan muchas dudas que sé que a los tres invitados también les quedan, y quisiera empezar por eso. ¿Cómo creer en las FARC? Creemos en el proceso de paz. No creo que haya nadie en el país que diga no creo en la paz o no quiero la paz. La gran pregunta que nos tenemos que resolver para ver si seguimos avanzando, y quiero empezar con Armando, es ¿cómo creer en las FARC? Pero primero quiero hacer una observación sobre lo del tiempo. La mayoría de conocedores del tema consideran que esta es una de las grandes debilidades de este proceso. Si usted lee a Fischer, si lee el libro Conflictos profundamente arraigados, o si lee a Vicent Fils, consideran que son tres de los más importantes polemólogos del mundo, considera que en los procesos de paz no hay por qué correr, que hay que estructurar muy bien las agendas y que hay que llegar a unos acuerdos que sean sostenibles. Si se corre mucho es probable que el acuerdo no sea sostenible. De otra parte, este proceso tiene otro gran defecto, y es que lo estamos adelantando, lo vamos a adelantar en un proceso electoral. ¿Hasta dónde va a ceder el presidente Santos con el fin de poder, antes de las segundas elecciones, tener firmado un proceso de paz? Así pues que a mí no me parece que sea una virtud, me parece por el contrario que es un defecto, esta carrera, este afán con que el presidente Santos quiere hacer marchar este proceso de paz, aunque yo respaldo el proceso de paz y me parece que la problemática colombiana de la violencia en este momento requiere darle la oportunidad a la negociación. ¿Por qué creerle a la paz, a las FARC? Argumentos para ser escépticos están todos. Lo cierto es que ellos dicen en el documento que se comprometen a adelantar el proceso de paz, que están convencidos de que adelantar el proceso de paz es una necesidad. Así pues que hay que creerle a la palabra de las FARC, así uno tenga miles razones, mil motivos para desconfiar de ella. Pero el gobierno viene negociando con ellos desde febrero. La negociación duró de febrero a agosto, y me imagino que calibraron en las conversaciones oficiales y no oficiales, en todos los diálogos que tuvieron con ellos, la sana intención de las FARC de llegar a la paz mediante la negociación política. Los tiempos son un poquitico más amplios. Decía el presidente de la República que se habla de año y medio de preparación de las negociaciones y de 6 meses, que es lo que dice Armando, de la preparación de la agenda. Eso es lo que le daría... El documento que conoció el país, que es el documento oficial, habla perfectamente en esos términos. Empezamos el tal día de febrero y concluimos el 26 de agosto, que fue cuando firmamos. Exactamente, los 6 meses de la negociación de la agenda. Y una cosa que planteaba Armando me da pie a preguntar, porque él decía, esto es un proceso que se va a hacer en medio de un proceso electoral. Las elecciones van a ser en mayo del año 2014 la primera vuelta, o en junio del año 2014 la segunda vuelta, y es un proceso que se empezó siguiendo lo que dice ese documento en febrero del año 2012, en febrero de este año, es decir, 2 años más. La gente estará dispuesta a aguantar, los colombianos estamos dispuestos a aguantar, Ramón, 2 años de estas negociaciones, o a lo mejor en ese transcurso, en ese ínterin de estos 2 años hasta las elecciones, nos levantamos de la mesa si las cosas no van avanzando. Yo diría una cosa muy importante, y en eso discrepo un poco del doctor Armando Estrada. Si no hay cese al fuego, los diálogos tienen que ser cortos, porque el país no resiste atentados terroristas a cada momento mientras hay unas comisiones logrando la paz fuera del país. Yo creo que la premura en llegar a la paz está obligada y condicionada por el no haber permitido el que se hiciera un cese al fuego. Lo otro que yo le digo es que a mí me parece que preocuparnos porque estamos en vísperas de unas elecciones, pues eso no tiene ninguna trascendencia. Si el gobierno logra la paz con la FARC en este periodo, pues se ganó la reelección y lo venía trabajando desde hace 2 años. No es un secreto y todo ha salido ahora a la luz pública. No nos debe preocupar eso. Don Ramón, nos debe preocupar qué se cede en el acuerdo por medio del cual se llegue a la paz. Eso sí nos debe preocupar. Pero en eso, doctor Armando, no es solamente la voluntad presidencial. En eso la opinión pública tiene mucho que decir, y si se cede mucho, pues el presidente va a perder las elecciones.
Eso no, yo no lo veo tan complicado desde ese punto de vista. Diario tendríamos una objeción, es que estamos empezando el gobierno, es que lo vamos a terminar. No, el presidente tiene también que obrar con mucho tino y con mucho juicio, porque también puede perder las elecciones en el momento dado que entregue todo a cambio de nada. Perdón, Ramón, es que hasta el momento no han obrado continuo. El marco para la paz es entregarle una cuota inicial supremamente alta y supremamente beneficiosa a las FARC. Ahí voy a ese tema. Pero va a ser más doloroso. Yo voy a acotar va a ser en algo, más doloroso. Voy a acotar en algo pero ahí. la cuota inicial fue una cuota inicial pero demasiado amplia. Voy a va a acotar ser en más algo, doloroso, señores, doctor Armando. y le quiero preguntar a Luis Guillermo el papel de ese marco legal para la paz. El Congreso de la República tiene un papel muy importante de sacar una ley estatutaria que regule cómo va a ser un proceso de desmovilización. Esto significa qué penas van a pagar. Lo decía el fiscal general hace unas semanas, que eso es una pelota que ya tiene el Congreso de la República. En estas dos cosas que están planteando Armando y Ramón, ¿cómo se ve el papel del Congreso de la República en ese tema en particular? Bueno, yo quería señalar algo, Carlos, y es que con respecto a este marco jurídico, estoy plenamente identificado en la postura de que es un marco bastante generoso y amplio para las FARC. Yo creo que después del gobierno darles ese marco jurídico para las negociaciones, se debió exigirle a las FARC algo a cambio. Y hasta el momento hay una agenda que es amplia de unos problemas que no solamente incumben a todos los colombianos y que han querido llevar a la mesa como si fuera un asunto exclusivamente de las FARC, sino que se observa que hay toda una disposición y una apertura por parte del gobierno, pero en este momento no se recibe nada a cambio. Es decir, lo mínimo que debió hacerse para iniciar este proceso después de este marco jurídico es pedirle a las FARC, por ejemplo, que dejen de cometer ciertas acciones que atentan contra el derecho internacional humanitario, y que no quiere decir que exista un cese al fuego, pero sí por lo menos que dejen de secuestrar y que liberen a las personas que tienen, igual que entreguen a los niños que han reclutado durante los últimos tiempos. Y yo veo allí, Carlos, que es muy complejo porque le han dejado esta parte finalmente al Congreso para que él defina este marco, y debemos tener en cuenta algo, y es que el Congreso colombiano en este momento no tiene una mayor legitimidad, ha tenido serios reparos por su actuación durante el último tiempo, y las encuestas indican, por ejemplo, que es de las instituciones menos preciadas y que tiene menos reconocimiento en este momento por parte de los colombianos. Eso que plantea Luis Guillermo, yo creo que radica mucha de la preocupación que tienen los colombianos. ¿Por qué seguir negociando en medio de la confrontación? ¿Por qué seguir negociando en medio de las balas? Y hay analistas internacionales, también expertos en el conflicto, que han estudiado el proceso de paz colombiano, los procesos de paz que se han hecho en Colombia, y dicen que cuando hay un cese de hostilidades, la guerrilla aprovecha para armarse, que al no tener ese cese de hostilidades, si el proceso se llega a romper en algún momento, no van a salir fortalecidas como posiblemente pudieron haber salido fortalecidas del proceso del presidente Pastrana. Armando. Pues hablo del gobierno del presidente Pastrana, pues porque me tocó actuar en él. Durante ese proceso nosotros vimos cómo el presidente Pastrana se preocupó por mejorar la capacidad del ejército colombiano. Hubo más aviones fantasmas, más helicópteros, más soldados profesionales. Por consiguiente, el proceso, que en su resultado final resultó fallido porque no se firmó el acuerdo de paz, desde el punto de vista de la institucionalidad colombiana, el Estado se vio obligado a fortalecerse, a mejorarse, y principalmente el ejército. De otro lado, el gobierno del presidente Pastrana también consiguió desacreditar internacionalmente a las FARC. Cuando los veían en Europa y en Estados Unidos como una especie de Robin Hood, él logró demostrar que eran unos terroristas. Y también el proceso de paz del presidente Pastrana consiguió la firma del Plan Colombia, que fortaleció de manera importante las instituciones en Colombia, empezando por la misma justicia. Así pues, que decir que el proceso fue un fracaso total, yo creo que no es válido. Así no se hubiera cumplido
el propósito central, que era llegar a la paz mediante la negociación. Y en este punto específico, usted que hizo parte del gobierno del presidente Pastrana, en este punto específico de que la guerrilla, al igual que pasó eso que usted dice, que lo comparto plenamente, un dato adicional, los helicópteros de combate se cuadruplicaron en el periodo del presidente Pastrana, se hizo lo del Plan Colombia que ya se había planteado, pero la guerrilla tuvo capacidad también de organizarse en esa zona de distensión para las rutas del narcotráfico que se han comprobado para llevar secuestrados, que fue una de las razones del presidente Pastrana para levantar ese proceso de paz. Y ahora que no estamos negociando en medio del cese de actividades hostiles, eso podría ser una situación adversa para las FARC en vez de ser una situación a favor. Uno quisiera que no existieran hostilidades y menos contra la población civil, pero eso también no es una manera de arrinconar a las FARC, y le doy una prueba concreta. Muy seguramente, si los tiempos coinciden, como nos lo ha dicho el presidente Santos, este proceso se inició cuando Alfonso Cano era el jefe máximo de las FARC, y por decidir ellos estar en la negociación en medio del conflicto, le dieron de baja a él, que era el jefe máximo de las FARC. La negociación en medio del conflicto pues tiene todos los riesgos. Uno de los riesgos es que se escale la violencia, y donde se escale la violencia de manera exagerada, el proceso de paz se va a desacreditar. Por eso hay que reclamar de las fuerzas militares una gran capacidad de acción, porque donde veamos actos terroristas a diestra y siniestra, donde veamos que crecen los homicidios, que crece la inseguridad en campos y ciudades, el proceso se va a desacreditar. Los colombianos van a decir, ¿y para qué estamos negociando? Entonces, esto exige del ejército redoblar sus esfuerzos, aumentar su capacidad, para que si las FARC tratan de escalar la violencia, no encuentren posibilidad de hacerlo. Tengan en el ejército un enemigo de verdad que les impide cumplir sus propósitos de desesperar a los colombianos por medio de la violencia. La comunidad internacional está muy involucrada en todo el proceso y lo ha venido siguiendo permanentemente. El periódico El País de España sacó un editorial en el que en uno de sus apartes decía: el radicalismo de Uribe responde a otros tiempos y a otra Colombia. ¿Cómo lo ve, Ramón? No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí me parece que el país debe entrar ahora en un proceso de diálogo. Yo siempre he creído en que la paz no la obtenemos sino mediante el diálogo civilizado. No hemos llevado una guerra de 65 años, a mí me dicen que 50, son 75 años, a eso hay que agregarle la guerra de guerrillas entre los partidos políticos. No podemos olvidar que las FARC surgen de la guerrilla liberal, que había nacido en Génova y en Marquetalia. Yo creo que el país tiene que comprometerse en eso. Va a seguir existiendo una oposición fuerte al proceso de diálogo, lo va a liderar seguramente el doctor Álvaro Uribe, en todo su derecho está, y además me parece que es muy saludable para el proceso de paz, que exista una voz discordante, que de pronto permita que se enmienden muchas cosas y que no se desborden en las soluciones que se van a lograr frente a la posible paz que se va a firmar. Pero la verdad es que estamos en una época distinta, el país padece meterse en esa época distinta. El país, si usted mira las últimas encuestas, demuestran que quiere el diálogo, que aceptan lo que está haciendo el presidente y que es bienvenido esto. En Colombia hemos Ramón, tenido... pero el país no quiere la impunidad, y el marco para la paz consagra una buena dosis de impunidad. Perdone, sí, hago adelante. un comentario sobre la pregunta que se le hizo a Ramón. Hay dos métodos para resolver el conflicto en cualquier parte se presente. Un método es la utilización de la fuerza legítima del Estado, que es el método que prefiere el presidente Uribe. Es derrotarlo militarmente. Es un método que ha dado resultado en algunas partes. En Perú dio resultado, en Venezuela dio resultado. Aquí llevamos en 50 años y no hemos podido. En Sri Lanka dio resultado, a pesar de que el conflicto de Sri Lanka era un conflicto mucho más grave que el conflicto colombiano, con una mayor participación internacional que el conflicto colombiano, y se resolvió por medio de la fuerza de las armas. Ahora, yo creo que en este momento el país está maduro para ensayar otro proceso, para buscar la salida mediante la negociación política. Y uno de ellos es el balance de fuerzas, y hay que agradecerle al presidente Uribe que haya reducido la capacidad operativa de las FARC como la redujo.
Sobre eso seguramente está montado el presidente Santos al abrir la negociación. Tenemos un ejército mucho más capacitado, un ejército mucho más competente y tenemos una FARC sensiblemente debilitada. Y de otra parte, la opinión pública en este momento, como lo dice Ramón, es abiertamente favorable a que se inicie la negociación. En ese momento de negociaciones, ya vamos, en ese momento de negociaciones y de comparaciones entre los procesos que se han dado, yo quisiera preguntarle a Luis Guillermo, ¿qué errores de los que se han cometido en el pasado no se pueden volver a cometer? O desde su óptica de analista político, ¿qué errores empezó cometiendo este proceso impulsado por el presidente Santos que ya se habían cometido en el pasado? Bueno, hay algunas cosas interesantes que se pueden abonar, Carlos Andrés, y es que se ha decidido iniciar un proceso sin necesidad de despegar ninguna zona del país. Eso me parece que es muy valiosa. También que en un principio fue un proceso que no tuvo una gran difusión mediática y que finalmente pues, se ha logrado algo que es muy interesante en este proceso, como lo decía el doctor Armando, y es que hay en este momento una superioridad en términos militares por parte del Estado, y yo creo que lo ha dado en gran medida esa reforma militar del presidente anterior y esa política de seguridad democrática que no se puede desconocer y que permitió una superioridad aérea que en este momento, si bien no se puede hablar de una terminación del conflicto por vía de una derrota militar total, si hay una derrota estratégica de las FARC que los han llevado a la negociación. Yo diría que un poco uno de los errores que yo considero de este proceso, que me parece que estamos tiempo de revisarlo, es que se están negociando algunas cosas muy claves que quizás por consenso la sociedad colombiana pensó que no íbamos a volver a negociar, y es decir, pensar si realmente las FARC tienen una legitimidad para negociar asuntos de reformas agrarias y de tierras, si realmente las FARC si son representantes de la mayoría de los colombianos para negociar el problema del narcotráfico y de la representación política. Incluso Mocus, él mismo señalaba que no es uribista, decía que había al parecer un consenso nacional donde, claro, como todos los conflictos y más el colombiano, pues iba a terminar en una mesa, pero teniendo en cuenta algo, y es que habían unos elementos muy interesantes que se podían negociar, como alguna participación política, no de todos los miembros de la FARC, y también la posibilidad de proponer, como lo hizo el gobierno, pues una ley de tierra y de víctimas para que la FARC sintiera que el Estado estaba cumpliendo con una de sus deficiencias históricas. Pero finalmente ha habido unas grandes críticas porque las personas señalan finalmente si no sería mejor que fueran los representantes de la sociedad civil, un grupo más fuerte de la sociedad civil y también un sector muy importante de las víctimas, las que estuvieran en ese proceso y que tuvieran la posibilidad de negociar algunos asuntos que no le competen solamente a las FARC y al Estado, sino en general, que tienen que ver en gran medida con la estabilidad del Estado y con los derechos que tienen todos los colombianos. La contrarréplica que le iba a hacer Armando ahorita. No, yo simplemente le iba a decir al doctor Armando que compartiendo con él la preocupación de que se cedió mucho en la normatividad constitucional que acaba de salir en el Congreso, quiero aclarar una frase que dije ahora rato, que hace claridad sobre ese tema, es que eso va a tener unos costos, eso no va a ser gratis. La paz no van a pasar por un arco del triunfo el Estado y la guerrilla. En la paz va a haber que entregar mucho. Va a ser muy duro, porque internacionalmente no es tan fácil como hace unos 10 o 15 años. Es decir, tratados internacionales no le van a permitir al Estado colombiano fácilmente llegar a arreglos. Pero ahí va a haber que hacer sacrificios y voy a atreverme a decir más. La misma comunidad internacional va a tener que hacer sacrificios. Un tema crítico a modo de conclusiones, los tres. ¿Qué tal el papel de los dos generales en retiro en el proceso, el general Naranjo y el general Mora? Armando. Pues yo creo que es necesario. Es necesario porque los militares han sido precisamente los que han tenido que combatir a las FARC. Los conocen, han tenido con ellos triunfos y reveses, y yo creo que el mando militar es central en todo proceso de negociación. Quizás una de las debilidades grandes del proceso de Pastrana fue que dejó al general Mora abierto, criticando todo.
Parte de las dificultades que tuvo el proceso del presidente Pastrana empiezan con el batallón Cazadores, que no valía la pena, que era una cosa insignificante, donde cabían 15, 20 soldados que no ocupaban un área de más de 200, 300 metros cuadrados, pues se resistieron durante mucho tiempo a abandonarlo y con eso le crearon una gran dificultad al proceso. ¿Por qué? Porque los militares no se sentían involucrados, porque no se sentían llamados al proceso de negociación. A mí me parece que es conveniente y que está bien concebido por parte del presidente Santos el haber llamado a 2 militares, primero de alto rango, segundo de una gran credibilidad en el país y de una gran legitimidad, y darles el carácter de plenipotenciarios, porque los 5 principales tienen el carácter de plenipotenciarios. Así pues que me parece bien, acertado por parte del presidente Santos, que los haya llamado y que les haya dado el carácter de plenipotenciarios. Guillermo, los militares y el general en retiro del ejército y el general en retiro de la policía en esta mesa. Sí, yo creo que son indudablemente personajes muy importantes, tienen un grado de legitimidad dentro de las fuerzas militares y de alguna forma es una estrategia del presidente Santos para mostrar que los militares que están en ejercicio tienen unos representantes y unos interlocutores válidos que van a defender también sus intereses en este proceso de negociación. Pues creo que es un acierto. Ramón. No, indudablemente se trata de un acierto presidencial y en cabeza de 2 generales, el uno combativo, crítico, duro, como el general Mora en el ejército, y de un hombre muy querido en la policía y en el país como el general Naranjo. Me parece que el presidente acertó en eso, como lo digo sinceramente, acertó en toda la comisión. Estamos muy agradecidos con este panel de lujo, este primer debate que hacemos aquí en nuestro debate abierto. Creo que la conclusión salta a la vista. Todos los colombianos estamos a favor de la paz, pero todos tenemos algún tipo de reparos. Aquí mostramos reparos desde 3 orillas diferentes que coincidimos en algunas y en otras no estamos de acuerdo. Hacemos una pausa comercial agradeciéndole nuevamente a nuestros invitados y regresamos en más debate abierto. Esta semana en Contraseña continuaremos con la segunda parte de este especial sobre Sinergia, un proyecto de ciudad fortalecido por las 3 instituciones de educación superior de Medellín. Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Cada día que pasa es un acercamiento a lo que nos hemos propuesto ser, el medio informativo escogido para estar al tanto de todo lo que pasa en Medellín y su área metropolitana. Por eso hoy Noticias Telemedellín presenta su nuevo portal informativo. Con un diseño que lo hace más fácil para navegar. Con nuevas secciones que nos conectan con tu mundo real. Queremos saber qué pensás de la vida, del gobierno, de tus amigos, del novio, de lo que sea. Por eso hemos creado nuestra sección Mi Opinión. En Mi Noticia vos sos nuestro corresponsal en tu barrio. ¿Quién cumplió 100 años? ¿Quién ganó el campeonato escolar? ¿Y qué pasó con el árbol que se cayó? Hemos diseñado un buscador avanzado que te permite encontrar las noticias que querás cuando querás. Lo que queremos es estar más cerca, mejor informados y con el gusto de ser parte de tu comunidad. Noticias.telemedellín.tv. Bienvenidos al nuevo portal informativo de Noticias Telemedellín. Aquí te veo. Regresamos en debate abierto y para sondear la opinión de la gente de Medellín sobre el proceso de paz, hicimos una encuesta esta semana para preguntarles qué piensan, cómo se ve el proceso de paz y cuál es el compromiso real que se tiene frente a esta situación. La primera pregunta que hicimos en compañía de Debate Abierto y la firma MGR, Investigación de Mercados, es si se está de acuerdo con el proceso de paz. Ahí, aunque no hay una diferencia significativa, los hombres están de acuerdo en un 87.9%, mientras las mujeres en un 79%. Se vio una diferencia, repito, no muy significativa, pero hay menos respaldo de parte de las mujeres. Una condición para poder explicar esta situación es que el 44% de los hogares de desplazados en Colombia están en cabezas de mujeres madre de familia e historias como las que vimos al inicio de este programa cuando tuvimos la conversación con Oscar Tulio Liscano.
Dentro de esta misma pregunta, en el tema de la edad, vemos que se disminuye la confianza a medida que la edad avanza, es decir, los jóvenes que no han visto tantos procesos de paz como las personas mayores creen más en esta situación, mientras que las personas de una edad hacia arriba consideran que puede venir una desconfianza frente a lo que puede pasar. Y finalmente esta primera pregunta tiene que ver si está usted de acuerdo con el proceso de paz medida a partir de los estratos. Y lo que nos estamos dando cuenta, lo que nos dice esta encuesta es que esa confianza disminuye a medida que se aumenta el estrato. Y es muy notorio lo alto que es el no en el estrato alto. El 36.8% de las personas de estrato alto no está de acuerdo con el proceso de paz y podemos ver en los otros grupos de estratos bajos y estratos medios, que eso disminuye notablemente. La segunda pregunta tiene que ver de los siguientes: ¿cuál cree usted que es el tema más difícil de solucionar en este proceso de paz? Consultamos sobre tres temas. El primero, acabar con el narcotráfico; segundo, acabar con acciones terroristas; y tercero, acabar con el secuestro. Y ahí es muy notorio que en el general, y cuando dividimos en hombres y mujeres, la porción mayor se la lleva la necesidad de acabar con el narcotráfico. Y así se ven las otras dos variables de esta misma pregunta. En la edad, igual, el narcotráfico es el que tiene los mayores puntajes de los ciudadanos encuestados, y de la misma manera en estrato el narcotráfico sigue teniendo esa preponderancia, lo que da una inferencia de que realmente los colombianos entendemos, o las personas de Medellín entendemos claramente qué es el combustible de este conflicto que llevamos 50 años y que hoy muy posiblemente no se ha terminado, como se ha ocurrido en otros países centroamericanos, porque se alimenta de las drogas. La tercera pregunta la consideramos muy importante porque pensamos realmente cuál es el compromiso de la ciudadanía en este proceso de paz, cómo participamos nosotros. Y la pregunta muy concreta la ven ustedes ahí en la pantalla, y las respuestas se ven reflejadas con una diferencia de 10 puntos en esta primera variable, donde hay más desconfianza por parte de las mujeres. Las mujeres en un 69% sí emplearían a un desmovilizado, los hombres lo harían en un 79%, una diferencia de 10 puntos porcentuales. En la segunda variable de esta pregunta, que es la edad, se refleja también la desconfianza en este proceso, sobre todo en las personas de mayor edad. Ocurre lo mismo que ocurría en una de las preguntas anteriores, las personas de mayor edad son más desconfiadas. Aquí el 65% de las personas mayores de 45 años estarían dispuestos a emplear un desmovilizado, mientras que personas de 25 a 44 años lo harían en 82.44%. Y finalmente, en esta tercera pregunta y en esta encuesta, en la variable del estrato, se ve que hay un compromiso muy similar de parte de los tres estratos, lo que da unas buenas luces de lo que se viene en este posconflicto. Si los colombianos estamos esperanzados en este proceso de paz, tenemos que pensar también qué es lo que va a venir hacia el futuro. Y estas luces de lo que nos dicen los medellinenses a través de esta encuesta de MGR y Debate Abierto, nos dice claramente que hay un compromiso real en lo que hay ahorita en acompañar el proceso, y hay un compromiso real también cuando ya se genere el proceso de desmovilización. Vamos a cerrar esta encuesta y seguimos con la columna de opinión. Uno de los temas que más ha generado polémica en este proceso de paz, que recién se hizo público, es la presencia de dos generales retirados en la mesa de negociación. El presidente Juan Manuel Santos designó a Óscar Naranjo, exdirector de la policía, y a Jorge Enrique Mora, excomandante de las fuerzas militares, como dos de sus hombres en este proyecto. El anuncio fue bien recibido por la mayoría de los colombianos, que en un 67%, según encuesta de Ipsos, ven como positivo que los generales hagan parte de los diálogos. Los que hacen las críticas dicen que los generales en retiro están hablando con quienes les hicieron la guerra a ellos directamente, que estuvieron en los campos de batalla o que emboscaron y secuestraron a sus soldados y policías. Y eso es cierto, pero si hay algo claro es que la paz se negocia entre los enemigos. Si fuéramos amigos no habría nada que negociar.
y ni la presencia de los generales ni el proceso mismo tendría sentido. Al contrario de los críticos, yo creo que quién mejor que ellos que entienden el conflicto para servir de solución. Son los militares y policías quienes han padecido de primera mano el terrorismo y ellos más que nadie nos dan garantías de que si llegamos al final con el logro de la paz, este será duradero y se habrá construido sobre columnas sólidas. Se habla de lo que se sabe, los generales de la República saben del conflicto, esa es una condición necesaria para que el enfrentamiento termine. Con esto terminamos, esta es nuestra posición, pero tienen elementos ustedes a través de este primer debate abierto para que se formen la suya. Les agradecemos mucho su compañía y los esperamos dentro de 8 días, el jueves a las 10:30 de la noche, aquí en Telemedellín, en Debate Abierto.